ver a quem aí esperando. Bom dia, vamos começar o último debate do 35º Cine Ceará, que é sobre o filme Um Cabo Solto, de Daniel Handler. Estamos recebendo aqui no Cine Ceará Sérgio Prina, que é o principal ator do filme, né, interpreta o protagonista, que é esse policial em fuga, né, que eu acho que é uma escolha legal para terminar o festival, para encerrar a exibição, né, porque é um personagem que tem uma camada mais cômica, ela tem um humor, né? Mas esse humor, e eu queria começar te perguntando isso, esse humor não está necessariamente na tua atuação, ela está mais no texto, nas circunstâncias, porque o teu personagem está muito, tem medo, ele está aflito, você não dá um sorriso o filme inteiro. Então, como foi o trabalho do lado cômico do filme, da direção, né, com você, com o teu personagem? O quão ele era engraçado, o quão ele não era, como era En essa. relación con el humor del personaje, cómo fue esa dirección Ok. de ti que tienes como esos dos lados, ¿no? Del hombre en fuga, pero también que no pierde el humor. ¿Qué tal? Buen día. Un poco me parece que Daniel a la hora de dirigir en ningún momento, cuando dirigía, como que ponía en palabras algunas cuestiones que tenían que ver con el género de la película. Nos decía, estamos filmando una road movie, estamos filmando es un thriller, un policial. Lo mismo con el humor, en ningún momento nos dijo, esto es una comedia, es una película que va a estar atravesada por el humor, sino que simplemente el humor iba apareciendo y fue trabajado en realidad casi como si el humor apareciera porque hay situaciones que están en lugares en donde no deberían estar, digamos, ¿no? Casi como si el humor fuese apareciendo casi de manera más torpe, digamos, en algún punto. Yo no trabajé desde mi línea actoral en ningún momento con la línea de que estaba haciendo una película, digo, que tenía pases de comedia, pero sí entendía que algunas situaciones podían generar humor porque estaban puestas en lugares en donde no iban, digamos, ¿no? Como de repente una situación, no sé, la situación de coqueteo, de intentar seducir a una persona con la ropa de policía en el medio de una fuga, digo, eso ya, digo, si a eso, si todos esos elementos los empezás a ver juntos, de alguna manera algo de humor empieza a aparecer ahí, porque hay un montón de situaciones que están puestas en el lugar en donde no tienen que estar, ¿no? E o trabalho com o roteiro foi um trabalho, existia improviso da sua parte, ou era tem um guião muito específico, um texto muito específico? No, el guión era un guión muy específico, no se improvisó casi nada, se trabajó a rajatabla con el texto. Sí hacíamos muchas pasadas de escena, ¿sí? Eso sí estuvo bueno porque repetíamos bastante y cuando aparecía algo quizás que se nos escapaba en el medio, sí podíamos volver hacia eso, ¿no? Y como para tratar de ver si es que eso podía volver a aparecer, lo que tiene cuando uno está actuando a veces que en el medio de ese vínculo con ese otro actor, esa otra actriz, nada, surgen cosas nuevas, pero en ningún momento eso estaba buscado, sino que estaba dado por ahí por las situaciones, ¿no? Pero sí no había una línea de perseguir que la cosa esté más abierta, sino de trabajar directamente con el guión. Todos os encontros, eu acho que o humor está na maneira como você falou, você resumiu bem. Ele está em lugares que ele não deveria estar, né? E todo mundo que ele encontra parece também que são encontros que não deveriam acontecer. As pessoas, né? O cara lá que vende bolo, a mulher lá do posto. Então, esse trabalho, você com outros personagens, teve muitos ensaios ou teve muito de surpresa? Como é que foi o trabalho com cada um dos personagens que você encontra
Teve ensaio ou foi uma coisa mais intuitiva? Como é que... No, no ensayamos mucho, tuvimos ahí unas reuniones que fueron de lectura de guión, creo que tuvimos una sola reunión en donde trabajé con Pilar Gamboa, que es la chica del Free Shop, y Mandrake Wolf, que es el de los puestos de quesos, que tuvimos una lectura nada más de guión. Después todo fue, nada, ahí en el encuentro con ellos, ir conociéndonos, que me parece que también era una propuesta de la dirección que un poco así sea, como de tratar de que no tengamos toda la información completa, ¿viste? Como de no conocerlo completamente al actor, sino de encontrarse ahí algo con el guión también, que si bien nosotros trabajábamos con el guión, pero había algunas cosas de guión que yo tampoco las tenía medio claras, por ejemplo, qué es lo que hizo Santiago, qué es lo que vio este policía. Eso nunca quedó claro para mí, se lo pregunté a Daniel un montón de veces, y él me decía, no es lo importante lo que vos quieras, lo que a vos se te ocurra que este personaje haya visto, para mí está bien, lo que a mí me interesa es el impulso, ¿no? Pasó una situación y él tuvo un impulso para escaparse, para irse y para intentar pensar que puede tener una nueva posibilidad. Entonces, me parece que hay algo en el modo, digamos, de cómo se transitó la película, que en donde, bueno, si bien no tuve ensayos con los otros actores porque había algo ahí de incompleto que la dirección deseaba que sea así, también había algo de incompleto en la película, en definitiva, en ciertas informaciones que no estaban, y de alguna manera, no sé, lo asociamos un poco cuando charlábamos con Daniel, como si la película se pudiese situar, es una película fronteriza, ¿viste? Que transcurre entre Argentina y Uruguay, y las fronteras de alguna manera tampoco tienen algo que es muy definido, ¿no? Que es un poco un lugar que está en el medio, un lugar que tiene un poco de cada lugar. Entonces también pensamos como en algo de eso, ¿no? De que la actuación en un punto, o de cómo trabajar la línea de este personaje, también se tenía que encontrar un poco ahí medio en esa frontera en donde hay un poco de certezas y hay un poco de incertidumbres también. Se houver alguma dúvida de tradução, é só acionar também, viu? Mais pergunta também eu ia abrir agora. Temos com o Bruno. Bom dia. Na verdade, são duas pequenas perguntas. Primeira, eu queria saber se existe uma diferença ser dirigido por um cineasta que também é ator, que a gente conhece especialmente como ator, no caso do Daniel Hendler, se existe um trabalho diferente com atores por causa disso. Mas algo que eu gosto muito do personagem é o fato de que ele vai perdendo sua roupa de policial aos poucos da jornada. Ele perde o boné primeiro, depois ele vai perdendo a jaqueta, depois ele troca a camiseta, depois ele vai perdendo, e aos poucos ele vai se tornando mais civil ao longo dessa jornada. Eu queria que você me dissesse como você percebe esse processo dele de algo muito mais tenso no começo para ir se afastando cada vez mais da polícia. Creo que entendí la pregunta. Sí, ¿cómo es trabajar con Daniel, siendo él también actor, y cómo es ese striptease del personaje a lo largo de... Un striptease. No, yo sí siento una diferencia entre un director, he trabajado con directores que no son actores y con directores que son actores, y lo que podía percibir en el trabajo con Daniel es que hay algo del entendimiento que va medio por fuera del guión. Por lo general, a veces cuando, no sé, me tocó trabajar con directores que son solo directores y guionistas, como que el trabajo de la dirección está muy asociado directamente al trabajo del guión, pero con Daniel por momentos el trabajo circulaba por ahí y por momentos circulaba por otras zonas que eran como más físicas.
no sé, con él hacía entrenamientos, hicimos yoga, hicimos un montón de cosas en donde él me decía, vos tenés que poder sentir algo físico en donde este personaje está siempre, él usaba la expresión de aplomo, ¿no? Como de estar anclado a algo. Y todo ese trabajo fue desde un lugar más físico, medio por fuera del guión. Yo a él le decía como que tenía la sensación de que actuaba con el freno de mano puesto, ¿no? Como casi como si como si mi actuación no se pudiera desplegar por momentos, como que tenía ganas de hacer otras cosas, ¿no? Como de estar más afuera, y él me decía, no, es más adentro, es adentro, es adentro, es adentro. Porque, bueno, y en relación a esto que me preguntás o que comentás sobre este personaje que va dejando su ropa, de alguna manera también con la ropa se va yendo algo también de lo que él trae, ¿no? Como esto de esta historia pasada, pero que en algún punto a lo largo de la película, si bien él al principio tiene un impulso que es más de supervivencia, ¿no? Como que se siente en peligro, entonces empieza a avanzar. En el medio de esa huida también empieza a encontrar otras posibilidades, ¿no? Como que se da cuenta que quizás no solamente puede huir, sino que en algún punto puede empezar a ser otro, ¿no? Y cuando empieza a tener de algún modo esa conciencia que en algún punto no es tan consciente, sino que está medio mezclada con la huida, también hay algo de la ropa que se empieza medio a desprender a medida que él, no sé, encuentra o piensa en la posibilidad del amor, o la posibilidad de instalarse en un lugar y trabajar de algo que él lo aprendió en otra vida mucho más anterior a la que antes de ser policía. Digo, bueno, se va desprendiendo de eso y le va dando lugar a eso otro nuevo que aparece. De hecho, hasta el final de la película no termina de desprenderse del todo. Sabíamos con Dani que si bien primero pierde la gorra, después pierde la camisa, después se saca todo lo otro para ir a encontrarse con esta chica en el baile, sigue teniendo los borcegos de policía, que son como los más pesados, que lo siguen acompañando, digamos, hasta el final, que es en algún punto, que son las botas. Sí. Que algo de lo que no se termina de desprender hasta el final de la película, uno puede intuir ahí que hay algo de eso que claro, que va a seguir un rato más acompañándolo. Sérgio, aproveitando o gancho que o Bruno falou, né, sobre o diretor ser ator também, eu queria te perguntar sobre a tua carreira como ator, o quanto o teu personagem desse filme se aproxima ou se distancia da tua experiência como ator, né, de personagens. Me dá um panorama assim da tua carreira um pouco, só para entender assim. Yo siento, a mí me costó bastante hacer este personaje. Al principio no entendía muy bien algo de lo que me pedía Dani, porque algo de lo que él me decía de mi trabajo como actor, que le gustaba un montón, era casi como si yo tuviese algo como actor que es como más resolutivo, como alguien que puede avanzar en la actuación, o los personajes que a mí me habían tocado, que eran como muy encantadores, ¿no? Que rápidamente generaban empatía. Él lo que me pedía que todo el tiempo esconda algo de esa empatía y que confíe que algo de eso iba a aparecer en algún momento. Entonces, cuando yo digo que actuaba con el freno de mano, era porque todo el tiempo quería como dejar salir eso que era quizás más encantador, no sé, me sale esa palabra. Él me pedía que vaya mucho más hacia adentro. Yo sí he sentido que en algún punto él ha logrado
por ahí correrme un poquito de algunas cosas que yo venía haciendo para proponerme otro camino. Para mí era difícil. Cuando pensaba, digo, no sé, es alguien que hizo algo malo, que además está vestido de policía, ¿cómo hacer para generar empatía sin sonreír? ¿Viste? Como digo, qué difícil que era algo de ese trabajo. Bueno, eso fue quizás lo que más me costó por ahí, nada, después confiar en que algo de eso iba a aparecer, ¿no? Pensando nesse personagem, porque ele já aparece em cena fugindo, né? O policial já aparece fugindo. E tem essa ideia, que bem lembrada pelo Bruno, de que ele vai deixando de ser policial. O que me chama a atenção no personagem é que ele não parece violento, não parece uma pessoa violenta, né? E a gente... É uma discussão cada vez mais contemporânea em relação à violência, a armamento. A gente está debatendo isso hoje, inclusive, né? Aqui no Brasil também. Essa questão da não violência do personagem. Ele não parece intimidante, né? Como desde sempre foi essa a intenção do Daniel com você? Como é que foi criar esse personagem policial, representante da violência, mas o personagem no parece violento? Sí, desde el principio la idea fue trabajar con un policía que no parezca violento, sino que de alguna manera tener la conciencia de que por llevar la ropa de policía eso genera algo en el otro, ¿no? Como decir, bueno, no sé, uno ve a un policía que se acerca y aunque no haya hecho nada, tiene miedo, digamos, o sea, solo por el hecho de que se acerca alguien con esa ropa. Bueno, era un poco confiar en algo de eso y también como correr el personaje de cierta zona quizás más estereotipada, ¿no? Como, no sé, trabajar un policía que puede tener otro grado de sensibilidad. En algún punto en esas charlas que nosotros teníamos, sí pensábamos que este personaje había llegado a ser policía casi por una necesidad quizás más económica, como que no había tenido otra posibilidad y había, digo, como llegado ahí, pero que no en ningún momento se asumía como policía, pero que sí sabía que de alguna manera con esa ropa y con ese rango que él tenía sí podía lograr cosas o intimidar a la gente y que no necesitaba de alguna manera cargarse o llenarse de violencia, que algo de eso le pertenecía a los otros policías, a este personaje no. Quando eu olho para o formato do filme, você até lembrou, né, um road movie, ele está fugindo, e você lembrou também que ele está nessa fronteira Uruguai-Argentina. Teve algum desafio, ou então uma dificuldade nesse sentido, de ser um filme entre fronteiras, ser um filme fugindo com vários cenários, ou foi uma coisa mais controlada? No, fue bastante controlado. De hecho, estuvimos bastante tiempo ahí en la frontera trabajando. Bueno, es un mecanismo que estaba como bastante aceitado, no tuvimos problemas. Y después sí filmamos por varios lugares medio cerca. Todas las locaciones pertenecen a Uruguay, digamos, no hay ninguna locación argentina. Todas eran medio cerca, digamos. Tuvimos Mercedes, Fray Bento y bueno, después en la capital de Uruguay. Y no hubo mayores complicaciones, fue todo como muy armónico. Sí, hacía mucho frío, estuvimos mucho tiempo ahí a la intemperie, eso sí fue un poco quizás un poco más hostil, pero después no había ningún tipo de complicación en ese sentido. Uma dúvida muito específica, a cena do atropelamento, essa gravação foi um dublê? Como foi? La escena del atropellamiento. Sí, fue un doble yo, ¿no? Não foi você. Obviamente, Sim. No estaría acá, me parece. No, fue un doble, fue una sola toma. Nadie, es increíble el trabajo yo no podía creer en el doble cuando veía
hacer ese trabajo porque el tipo estaba ansioso porque lo choquen, ¿viste? Como digo, alguien puede estar como muy ansioso de querer ser atropellado. Bueno, digo, evidentemente nada, les gusta mucho ese trabajo. Me fala um pouco sobre a tua percepção dos teus inimigos do filme, porque também são inimigos, me parecem ainda mais engraçados do que você, assim, aqueles, você não sabe exatamente o que aconteceu, mas sabe que eles estão atrás de você e são aqueles policiais super estereotipados que estão na máfia com um segredo. Como é que você vê esse teu antagonista, que também é policial, né? Así como ves a los personajes que son tus antagonistas, estos dos policías que son un poco caricaturescos, que van atrás de ti, que tienen esa manera un poco mafiosa. Sí, los personajes, digo, yo me agarraba un poco más de la idea de que había visto algo que no tenía que ver, que había participado en algo en lo que no tenía que haber participado y se estaba yendo, o sea, casi como si el hecho ese fuese más violento que los mismos policías que lo están buscando, ¿no? Como, en realidad, digo, no eran tampoco personajes, digo, que daban miedo, que atemorizaban, pero sí me atemorizaba en algún punto más volver a aquella situación que es la que los hizo escapar, ¿no? No quería pasar de vuelta por esa situación, entonces casi como la necesidad más que por miedo, es como de negar algo de ese pasado, de una vida que ya no quería, entonces un poco escapaba de esos policías, un poco por miedo, pero me parece que era un poco más por no querer volver a un lugar en el que ya se había dado cuenta que podía tener otra vida en algún punto, ¿no? Como que que esto que había parecido como un impulso de supervivencia se había transformado en otra cosa que podía estar buena para él. Bom, Sérgio, por último eu queria te perguntar sobre outras exibições do filme, lá, né, na Argentina, no Uruguai ou em outros festivais que você tem acompanhado ou que você tenha visto na internet. As reações das pessoas, como é que as pessoas recebem esse filme? Porque eu acho que cada um vai ver. Eu vi um filme muito engraçado, mas ontem conversei com um amigo que achou que não, que o filme era mais tenso e tal. Quais foram as reações que você já escutou das pessoas, da plateia, né, em relação ao filme e ao teu personagem? En otros lugares donde se ha proyectado, en Argentina o en Uruguay, cómo lo han recibido. Algunos lo ven como un poco más comedia, un poco más divertido, pero otros lo ven como más dramático, más No, a mí sí me llama la atención que finalmente la película sí tiene muchos pases de comedia, algo que uno no tenía conciencia cuando estaba filmando en el mismo rodaje, que hay algo de la comedia que sí impregna todo el rodaje. Y también me llamó la atención que la peli estuvo en Italia. La pude ver en Italia con un público italiano y también como que les causaban gracia o por ahí se reían en algunas zonas que también se reían en España y bueno, y ayer escuchaba que algo de eso también pasaba acá. Siento que la película tiene como una particularidad en el relato y que eso se percibe como en esa forma en la que está construida y contada la película. Sérgio, espero que você tenha gostado da exibição ontem, de ter participado aqui do Cine Ceará e agradeço a sua presença, a conversa e aqui a nossa plateia. Muito obrigado. Muchas gracias, te agradecemos por tu presencia en el festival. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, yo estoy muy, muy, muy contento. No hemos visto muchas cosas, pero lo que vimos de verdad ha sido nada como de una calidad y muy conmovedor algunas cosas, así que estoy muy, muy contento de acompañar y de estar ahí compartiendo las proyecciones con todas las otras películas. Y nada, tienen unas playas, un lugar y la gente, todo es muy precioso, así que estamos disfrutando mucho. Gracias. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Ah, sim. Você chegou depois, desculpa. Temos uma pergunta aqui. É porque já tinha tido um momento, não vi você, perdão.
Está delicado. Alô, eu, Margarida, periodista. Não sei se você pode falar disso, porque é uma coisa mais da ideia do diretor, tudo isso, mas por que este universo do queso? Que empieza e depois vai ter mais sentido quando a película avança, não? Quando a película vai mais adelante, tem toda a parte do queso. Creio que é tradicional na região, mas isto empresta algo muito particular a la película. ¿Se puede hablar de esto, por favor? Sí, eso seguramente Daniel lo respondería mejor que yo porque tiene que ver con el guión, pero algunas charlas de las que estuvimos, él, como las primeras imágenes que tenía de esta película, me contó que en realidad la primera imagen que tuvo la tuvo como en un sueño, que era un policía que comía quesos. Y un sueño, sí. Era un sueño de un policía que comía quesos y a él le había parecido como muy cómico un policía que andaba por lugares comiendo quesos, y a partir de ahí empezó como con esa imagen a tratar como de ver de qué se trataba. Y un poco hay una parte en la película en donde uno de los policías le dice que deje de esconderse como si fuese una rata o una ratita, ¿no? Y en algún punto decía, bueno, que sí, que el personaje de Santiago en algún punto podría ser medio una rata que se está escapando, que está buscando una ratonera y que se va alimentando de quesos también. Hay una imagen que a él también se le venía en relación a la luna, ¿no? La luna como si fuese un gran queso, sí. Por eso también algo de la industria láctea y de la Vía Láctea, ¿no? Como unas asociaciones ahí. Y bueno, no sé, me parece que venía, que es medio por ahí, digamos, lo que tiene que ver con el queso. Y después también yo soy de Tucumán, de una provincia que queda al norte de Argentina, y en las zonas de la montaña, digamos, como algo que es más de la zona de la región, se fabrican también muchos quesos. Entonces él en algún punto me decía que también le parecía interesante que sea un actor tucumano y que en su historia anterior traiga algo del queso para su película, digamos, como que le cerraba también por ahí. Solo nos preguntamos por qué él y los perros en queijo también. Para dividir, para provar. Seria uma experiência imersiva, né? Muito bom. Muito bom. Muito obrigado, então, Sérgio, a vocês. E hoje, à noite, teremos cerimônia de premiação do Cine Ceará. Não percam. E a projeção de Morte e Vida Madalena, do Guto Parente. Vai ser muito especial. Muito obrigado, pessoal.